Existen temas que permanecen ocultos en las conversaciones cotidianas. Preguntas que raramente se hacen en voz alta, pero que viven en la mente de miles, incluso millones, de hombres alrededor del mundo. Y una de esas preguntas, tan íntima como universal, ¿es cierto que el pene se encoge con la edad? La preocupación no es trivial. Para muchos hombres, el tamaño, la funcionalidad y la apariencia de su miembro viril están profundamente ligados a su identidad, a su seguridad personal, a su sentido de virilidad. Por eso, cuando algo cambia, cuando se percibe que la forma, la longitud o la firmeza del pene ya no son las mismas, se activa una alarma silenciosa. Una inquietud que, por tabú, miedo o vergüenza, rara vez se comparte con otros. Ni con la pareja, ni con los amigos, ni siquiera con el médico de confianza. Pero esa preocupación es válida, y merece respuestas claras, sin rodeos ni falsas promesas. Porque la realidad es que el cuerpo masculino, al igual que el femenino, cambia con los años. Y sí, el pene no escapa a esas transformaciones. La clave está en entender qué sucede exactamente, por qué ocurre y, sobre todo, qué puede hacerse al respecto. En este artículo, vamos a abordar la cuestión desde una perspectiva científica, pero también humana. Con honestidad, sin tecnicismos innecesarios, pero con el rigor que merece un tema tan personal. Si eres un hombre mayor de 50 años, o estás acercándote a esa edad, esta información es para ti. Y si eres más joven, también. Porque cuanto antes entiendas tu cuerpo, mejor podrás cuidarlo. ¿Por qué aparece esta preocupación en la madurez? El paso del tiempo deja huellas visibles e invisibles en el cuerpo. Arrugas, canas, pérdida de masa muscular o menor agilidad son señales que muchos aceptan como parte natural del envejecimiento. Pero cuando esos cambios afectan los genitales, especialmente el pene, la reacción emocional suele ser mucho más intensa. Muchos hombres notan que, al llegar a cierta edad, su pene ya no se ve igual que antes. Puede parecer más pequeño, más retraído, menos lleno o más blando incluso en reposo. A veces, la diferencia es visible al ojo, otras, se trata más de una sensación personal, de una percepción subjetiva que genera malestar, inseguridad o temor. Esta inquietud no es fruto de la vanidad, como a veces se sugiere de forma simplista. Es una preocupación legítima. Porque en muchas culturas, el pene no solo tiene una función reproductiva o sexual, sino también simbólica, representa poder, juventud, energía, vitalidad. Perder parte de su tamaño o su firmeza no se vive solo como un cambio físico, sino como una pérdida de identidad. Por eso es tan importante hablar de esto con claridad. La ciencia médica ha investigado a fondo este fenómeno. Y lo primero que confirma es que sí, existe una reducción real en la longitud y el grosor del pene en muchos hombres a medida que envejecen. Pero también aclara que esta transformación está influenciada por múltiples factores: hormonales, vasculares, metabólicos, estructurales, y que, en muchos casos, se puede prevenir o atenuar con acciones concretas. La testosterona, el motor hormonal masculino en declive. Uno de los protagonistas centrales en esta historia es la testosterona, la principal hormona sexual masculina. Es la sustancia responsable de muchas de las características que asociamos con la virilidad: el deseo sexual, la producción de esperma, la fuerza muscular, el vello corporal, y por supuesto, el desarrollo y mantenimiento del pene y los testículos. Sin embargo, a partir de los 30 años, el cuerpo masculino comienza a experimentar un descenso paulatino en la producción de testosterona. Este descenso es lento, pero constante, y se acelera a partir de los 50 o 60 años. A esta etapa se la conoce como andropausia, el equivalente masculino de la menopausia femenina, aunque menos abrupta. Cuando los niveles de testosterona caen significativamente, comienzan a aparecer síntomas visibles: disminución del deseo sexual, fatiga, cambios de humor, pérdida de masa muscular, y sí, cambios en la apariencia y funcionalidad del pene. ¿Por qué? Porque sin suficiente testosterona, el tejido peneano pierde tono, elasticidad y capacidad de reacción. En concreto, el pene puede parecer más pequeño en estado flácido, y las erecciones pueden no ser tan firmes ni duraderas como antes. También es común que disminuya la frecuencia de las erecciones espontáneas, como las nocturnas o matutinas, que en realidad son señales saludables del sistema circulatorio y hormonal. Lo más importante, estos cambios no significan que la virilidad se haya perdido, pero sí que el sistema hormonal necesita apoyo.
Y eso se puede lograr a través de alimentación, ejercicio, control del estrés y, en algunos casos, tratamiento médico supervisado. La circulación sanguínea, el gran motor del funcionamiento eréctil. El pene es un órgano altamente vascularizado, es decir, depende completamente de la sangre para funcionar correctamente. En reposo, el flujo sanguíneo mantiene el tejido oxigenado y nutrido. Durante la excitación, ese flujo aumenta dramáticamente, lo que permite la erección al llenar los cuerpos cavernosos con sangre. Pero hay un problema: las arterias que irrigan el pene son pequeñas y delicadas. Esto significa que son especialmente vulnerables al deterioro vascular, es decir, al daño que provocan enfermedades como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes o el tabaquismo. Cuando esas arterias se estrechan o se obstruyen, por acumulación de grasa, inflamación crónica o pérdida de elasticidad, el flujo de sangre disminuye. Como resultado, el pene ya no recibe la cantidad necesaria de oxígeno y nutrientes. Esto afecta su capacidad para expandirse y mantenerse erecto, pero también genera una reducción estructural a largo plazo. Con el tiempo, ese menor flujo puede provocar atrofia del tejido eréctil, una disminución en la densidad, elasticidad y volumen de los cuerpos cavernosos. El resultado: un pene que parece más delgado, menos firme y ligeramente más corto que en la juventud. Este proceso es lento y acumulativo. No ocurre de un día para otro. Pero si no se atienden los factores de riesgo cardiovascular, el deterioro puede ser significativo. Por eso, cuidar la salud circulatoria, con ejercicio, dieta adecuada y control médico, es una de las mejores formas de conservar también la salud sexual. Fibrosis y pérdida de elasticidad, el envejecimiento del tejido eréctil. Otro de los factores silenciosos que contribuyen al aparente encogimiento del pene es la fibrosis, un proceso mediante el cual los tejidos del cuerpo, en este caso, los tejidos del pene, pierden flexibilidad debido a la acumulación de colágeno rígido o tejido cicatricial. Este fenómeno puede ser consecuencia del envejecimiento natural, pero también de traumatismos repetidos, microlesiones durante el sexo, inflamaciones crónicas o incluso ciertas enfermedades como la enfermedad de Peyronie, que afecta directamente la estructura del pene. Cuando el tejido eréctil pierde su capacidad de estiramiento, no puede expandirse por completo al llenarse de sangre. Eso se traduce en erecciones menos firmes, pero también en una reducción real de la longitud funcional del pene. Es decir, el tamaño máximo que el pene puede alcanzar en erección disminuye, no porque el órgano se haya acortado anatómicamente, sino porque ya no puede extenderse como antes. Además, la fibrosis también puede afectar el estado flácido del pene, haciéndolo lucir más encogido o retraído, especialmente en ambientes fríos o en estados de ansiedad. Aunque esto es temporal, puede reforzar la percepción de pérdida de tamaño, con consecuencias psicológicas importantes. La grasa púbica, cuando el pene parece más pequeño sin haberlo perdido. Un aspecto del que poco se habla, pero que tiene un gran impacto visual, es la acumulación de grasa subcutánea en la zona púbica, justo en la base del pene. Este fenómeno es especialmente común en hombres con sobrepeso u obesidad abdominal, y se acentúa con la edad debido a la ralentización del metabolismo y al sedentarismo. El efecto es puramente óptico, pero poderoso. El pene parece más corto porque parte de su longitud queda literalmente escondida bajo la grasa. De hecho, en casos extremos, hasta 2 o 3 centímetros pueden estar soterrados por tejido adiposo. Este efecto no solo afecta la apariencia del pene, sino que también puede dificultar el uso de preservativos, las relaciones sexuales y la higiene adecuada. Además, influye negativamente en la autoestima, pues la percepción de tamaño muchas veces pesa más que la realidad anatómica. Lo positivo es que esta condición es completamente reversible. Una pérdida de peso moderada, combinada con ejercicio físico regular, puede devolver al pene esa parte enterrada y mejorar tanto su aspecto como su funcionalidad. Cirugías, tratamientos y condiciones médicas. Hay situaciones en las que la reducción del tamaño del pene no está relacionada solo con el envejecimiento natural, sino con procedimientos médicos o enfermedades específicas. Una de las más comunes es la prostatectomía radical, una cirugía para tratar el cáncer de próstata en etapas avanzadas. En algunos casos, esta intervención puede afectar los nervios o los vasos sanguíneos que llegan al pene, provocando disfunción eréctil y una disminución en la longitud del pene postoperatorio. Otros tratamientos, como la radioterapia pélvica, ciertos medicamentos hormonales, bloqueadores de testosterona, o incluso condiciones como la enfermedad de la Peyronie,
pueden alterar la anatomía y función del pene. Es fundamental que los hombres que se enfrenten a estas situaciones reciban una información clara, realista y empática por parte del equipo médico. Y también que sepan que existen opciones para mejorar o mitigar estos efectos, desde rehabilitación peneana hasta tratamientos con bombas de vacío, fisioterapia u hormonas bioidénticas. ¿Cuánto puede reducirse el pene con la edad? La ciencia ha intentado cuantificar este fenómeno con distintos estudios. Aunque los resultados varían según la muestra y los métodos utilizados, existe un consenso general. La longitud del pene puede reducirse entre 1 y 2 centímetros con el envejecimiento, especialmente en hombres con factores de riesgo acumulados como hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso y sedentarismo. En algunos casos más extremos, esa pérdida puede alcanzar hasta 3 centímetros, sobre todo si se combinan fibrosis, mala circulación, pérdida hormonal y grasa púbica. Pero lo más habitual es que la reducción sea moderada y progresiva. Ahora bien, aunque 1 o 2 centímetros pueden parecer poco desde un punto de vista clínico, para muchos hombres representan una diferencia emocionalmente significativa, sobre todo si viene acompañada de disfunción eréctil o pérdida de deseo. Por eso es esencial entender que no se trata solo de centímetros. Se trata de lo que esos centímetros significan para el hombre que los percibe perdidos. ¿Es posible prevenir o revertir esta situación? La mejor noticia de todas es que sí. En muchos casos, el encogimiento del pene no solo puede prevenirse, sino también mitigarse e incluso parcialmente revertirse si se toman las medidas adecuadas a tiempo. Aquí algunos de los pilares más importantes. 1. Control del peso corporal. Reducir la grasa abdominal mejora notablemente la apariencia y funcionalidad del pene. Además, favorece la producción de testosterona natural y disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, otro enemigo de la salud sexual. 2. Ejercicio físico regular. La actividad física mejora la circulación sanguínea, reduce el estrés, fortalece el corazón y estimula el eje hormonal. Ejercicios aeróbicos como caminar, nadar o andar en bicicleta tienen efectos positivos comprobados sobre la salud sexual. 3. Dieta antiinflamatoria. Una alimentación rica en antioxidantes, grasas saludables, fibra y minerales como zinc y magnesio ayuda a preservar los vasos sanguíneos, combatir la inflamación y proteger la función eréctil. Tomates, ricos en licopeno, salmón, omega 3, frutos secos y vegetales de hoja verde son aliados clave. 4. Abandono del tabaco y moderación en el alcohol. Fumar es uno de los mayores enemigos del pene. Daña las arterias, reduce el flujo sanguíneo y acelera la fibrosis del tejido eréctil. El alcohol, por su parte, en exceso disminuye la testosterona y genera disfunción sexual. 5. Evaluación hormonal con el urólogo. A medida que los años avanzan, muchos hombres comienzan a notar una serie de síntomas que afectan su energía, su ánimo y, en especial, su vida íntima. El cansancio persistente, la pérdida de deseo sexual, la reducción de masa muscular, los cambios en el estado de ánimo y las dificultades para lograr o mantener una erección no son simplemente cosas de la edad. Son señales. Indicadores claros de que algo está cambiando en el equilibrio hormonal del cuerpo masculino. En la mayoría de los casos, estos síntomas tienen una raíz común: la disminución progresiva de la testosterona, la hormona que regula muchas funciones vitales en el hombre, desde el impulso sexual hasta la producción de glóbulos rojos, el metabolismo y la sensación de bienestar general. Esta caída no es abrupta, pero sí acumulativa. A partir de los 30 o 40 años, el nivel de testosterona disminuye de forma natural, y en algunos hombres esta disminución se vuelve clínicamente significativa a partir de los 50 o 60. Por eso, si te sientes constantemente fatigado sin una razón evidente, si notas que ya no tienes el mismo interés sexual de antes, si tu cuerpo pierde tono muscular a pesar de que comes bien, o si tus erecciones son menos frecuentes o más débiles, es fundamental realizar una evaluación hormonal completa. Este análisis, que incluye niveles de testosterona total y libre, así como otras hormonas relacionadas, como la prolactina, la hormona luteinizante o el estradiol, puede ofrecer una visión clara de lo que está ocurriendo. En los casos en que los niveles hormonales están por debajo del rango saludable, la terapia de reemplazo hormonal, TRH, puede ser una opción segura, eficaz y transformadora, siempre y cuando se realice bajo supervisión médica especializada. Este tratamiento, que puede administrarse en forma de gel, inyecciones o parches, tiene el potencial de restaurar el equilibrio hormonal, mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía, recuperar la libido y fortalecer la función eréctil.
No es una fuente de juventud, pero sí una herramienta legítima para mejorar la calidad de vida en hombres con deficiencia comprobada. Ahora bien, más allá del cuerpo y de las cifras en un análisis de sangre, hay un terreno igual de importante que muchas veces se ignora: el impacto emocional. Porque cuando un hombre siente que su cuerpo ya no responde como antes, cuando percibe que ha perdido parte de su potencia sexual o que ya no se siente masculino, no solo cambia su salud física, se tambalea su identidad. La inseguridad aparece. Surgen dudas. A veces se evita el contacto íntimo por miedo al fracaso. Otras veces se pierde la iniciativa sexual, no por falta de deseo profundo, sino por temor al rechazo o la decepción. Este tipo de pensamientos, si no se procesan, pueden generar aislamiento emocional, ansiedad o incluso estados depresivos leves. Además, pueden afectar de manera silenciosa la relación de pareja, creando distancia, silencios incómodos o malentendidos. Por eso es crucial recordar algo esencial: el valor de un hombre no reside en su rendimiento sexual ni en el tamaño de su pene. Ser un hombre completo, maduro y consciente también implica reconocer que el cuerpo cambia, que las etapas evolucionan, y que adaptarse a esos cambios con inteligencia y responsabilidad es una forma profunda de masculinidad. Hablar abierta y sinceramente con la pareja, consultar con profesionales en salud sexual o salud mental, y sobre todo, buscar información confiable sin caer en mitos, son actos valientes y transformadores. Reconectarte contigo mismo, con tu deseo, con tu dignidad y con tu bienestar es siempre posible, incluso cuando el cuerpo cambia. Tu virilidad no se mide por lo que pierdes con los años, sino por cómo decides enfrentarlo. Envejecer es una certeza inevitable. Es una etapa que llega sin pedir permiso, pero también con la oportunidad de ser vivida con plenitud y sabiduría. Nuestro cuerpo, ese compañero fiel que nos ha llevado durante décadas, cambia con el paso de los años. La piel se vuelve menos firme, los músculos pierden algo de fuerza, y los reflejos no son tan veloces como antes. Estos cambios son visibles y los aceptamos, al menos en parte, porque los vemos reflejados en el espejo cada mañana. Pero hay otros cambios que no se ven tan fácilmente. Cambios que ocurren en lo profundo del cuerpo, en órganos que no se muestran a simple vista, pero que son esenciales para nuestra identidad, autoestima y bienestar. Uno de ellos es el pene. Y sí, aunque sea incómodo decirlo en voz alta, el pene también envejece. Y lo que es más sorprendente, muchas veces, comienza a enviar señales antes de que nos demos cuenta. Lo que el espejo no te muestra, tu salud te lo dice si sabes escucharla. Puede que notes que las erecciones no son tan firmes como antes, o que el tamaño en estado flácido parece más reducido. Quizás sientas que algo ha cambiado en tu deseo sexual, o en la respuesta de tu cuerpo ante la excitación. Es posible incluso que te parezca que tu pene ha encogido. Y la realidad es que, en muchos casos, no es solo una percepción. Es un proceso fisiológico que tiene una explicación científica. La ciencia médica es clara al respecto. Con el paso del tiempo, es posible que el pene pierda algo de longitud o grosor debido a la disminución de la testosterona, a la reducción del flujo sanguíneo, a la acumulación de grasa abdominal o a la pérdida de elasticidad en los tejidos. Pero esta no es una sentencia definitiva. No estamos hablando de una condena inevitable, sino de un proceso que puede entenderse, prevenirse y, en muchos casos, revertirse parcialmente. Lo importante es no caer en el silencio ni en la resignación. Muchas veces, por vergüenza, por miedo o por ideas erróneas sobre lo que significa ser hombre, se deja pasar el tiempo sin actuar. Pero el verdadero acto de fortaleza no es ignorar los síntomas, sino enfrentarlos con madurez. Porque cuidar tu salud íntima es cuidar tu calidad de vida en su conjunto. Tu cuerpo habla. No siempre con palabras, pero sí con sensaciones, cambios sutiles, alteraciones en la rutina que merecen ser atendidas. Escucharlo es un gesto de sabiduría. No es debilidad reconocer que algo está cambiando, es inteligencia emocional y física. De hecho, es precisamente esa conciencia la que puede marcar la diferencia entre un envejecimiento pasivo y uno activo, vital y pleno. El encogimiento del pene, cuando ocurre, no tiene por qué ser una fuente de vergüenza. Puede ser una señal de alerta para revisar tu estilo de vida. Cómo comes, cuánto te mueves, qué tanto descansas, si estás controlando tus niveles hormonales o cuidando tu salud cardiovascular. Es una oportunidad para reconectar con tu cuerpo, para redefinir lo que significa el bienestar masculino más allá de los estereotipos. Porque, al final del día, esto no se trata solo de tamaño.
Se trata de cómo te ves a ti mismo, de cómo te sientes al despertar cada mañana. Se trata de intimidad, de confianza, de seguridad. Y eso, más que ninguna otra cosa, sí está en tus manos. No ignores lo que no se ve. Tu salud íntima te habla. Escucharla es el primer paso para vivir con más fuerza, dignidad y plenitud cada etapa de tu vida.